Y si os parece, empezaríamos con lo que es la parte expositiva, que correrá a cargo de Ernesto Rodríguez, de AEMET. Ernesto es meteorólogo superior del Estado y actualmente es el jefe del área de modelización y evaluación del clima en AEMET y es responsable de todas las tareas relacionadas con lo que son las predicciones y proyecciones climáticas. Tiene media hora para, digamos, hacer su presentación, que es normalmente súper estimulante y muy interesante, muy didáctica también. Pensar que lo que nos va a contar pues tiene una cierta complejidad y tiene el don de hacer las cosas muy inteligibles. Eso es un placer, más en un curso como este de formación. Por lo tanto, Ernesto, cuando quieras, tu turno para lo que es la presentación. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por esta generosa presentación. A ver, ¿me confirmáis que se ve? Se ve perfecta, ahora perfecto en exposición. A ver. Ahí está, sí. Bueno, vas bien. Yo voy a hablar fundamentalmente de una herramienta que se va a usar en adaptación y en estudios de impactos, que es un visor, el famoso visor de Adapteca. Pero esto es una herramienta y como tal, pues hombre, hay que explicarla un poco el contexto, y voy a dedicar un poco de tiempo a explicar el contexto de qué información hay en esta herramienta. Y voy a dedicar también al final otro poco de tiempo a explicar buenas prácticas, cómo se espera que razonablemente utilicemos esta herramienta. Vamos a empezar con el contexto. El clima, como todos sabemos, está determinado pues, por una serie de factores. Siempre hablamos del efecto invernadero y del aumento de gases asociados al efecto invernadero, pero el clima está determinado de forma primaria por la energía del sol. Si la cantidad del sol, de energía que nos viene del sol cambiase, pues lógicamente cambiaría el clima. Está también determinado por la reflectividad de la Tierra, de la superficie terrestre y de lo que tenemos en la atmósfera. La reflectividad de las nubes, reflectividad de los aerosoles y, por supuesto, el efecto invernadero. Si cambiamos la concentración de gases de efecto invernadero, pues cambia el clima. El clima ahora está cambiando fundamentalmente por cambio de este efecto invernadero, porque estamos aumentando artificialmente por nuestra propia mano la concentración de gases de efecto invernadero al aumentar las emisiones de CO2 y de otros gases. Pero en el pasado estos cambios de clima pues han venido fundamentalmente condicionados pues, por la cantidad de energía que nos viene del sol y por otros factores, también el vulcanismo, por ejemplo. La principal herramienta que tenemos para ver qué es lo que va a pasar con el clima son los modelos. Los modelos son representaciones numéricas del sistema climático. El sistema climático lo entendemos en un aspecto totalizador, es la Tierra. No solo es la atmósfera como se entendía en tiempos pasados, es la Tierra, por lo tanto incluye la atmósfera, incluye los océanos, incluye la criosfera, todos los hielos, la superficie terrestre, la vegetación, la biosfera que tenemos y toda una serie de componentes y procesos que tienen lugar en estos
dentro de estos componentes del sistema climático. Estos componentes, pues la mayoría son medios físicos, otros son seres vivos, vegetación, por ejemplo, pero todo lo que tiene que ver con la atmósfera, los océanos, son fluidos y por lo tanto su descripción se hace con las ecuaciones de la física que está puesto ahí en el recuadro de la izquierda. Entonces, bueno, pues resolviendo estas ecuaciones de la física somos capaces de simular o seríamos capaces de simular el clima pasado, el clima presente y el clima futuro. Tenemos limitaciones, claro, para resolver estas ecuaciones. Son, primero, que necesitamos una rejilla de cálculo. Esta rejilla depende de la disponibilidad de ordenadores, de medios de cálculo. Ahora mismo, con la actual generación de ordenadores, pues difícilmente se llega mucho más allá en resolución que celdas de 100 por 100 kilómetros, 50 por 50 kilómetros. Eso es claramente insuficiente para muchas aplicaciones. Pero esto es lo que nos dan las simulaciones, los modelos globales. Por supuesto, para resolver estas ecuaciones, para poder hacer estas simulaciones, necesitamos unos códigos de ordenador, códigos tremendamente complejos, tremendamente largos. Estamos hablando de millones de líneas de código, de millones de instrucciones. Estos son tareas no solo de una institución o de un país, sino de grandes consorcios y en muchos casos consorcios internacionales. Por ejemplo, en Europa, nosotros formamos parte de un consorcio en el que hay varias instituciones, fundamentalmente servicios meteorológicos, y desarrollamos pues, un modelo que ha participado pues, en las simulaciones que se han hecho para el último informe del IPCC. Son, digo, tareas que engloban a muchas personas. Estos modelos pues, nos representan el sistema climático, las propiedades físicas, químicas, biológicas de sus componentes, las interacciones, los procesos de retroalimentación, y son capaces de darnos una representación, una simulación bastante fiel de los climas presente y pasado. Las características de los modelos climáticos son estas 4 que pongo aquí. Primero, están basadas en leyes físicas. Segundo, son capaces de representar los climas pasados. Se han hecho muchas simulaciones paleoclimáticas que nos han permitido pues, reproducir bastante bien las reconstrucciones paleoclimáticas de las que disponemos. Cuando se restringen al componente atmosférico, son la base de la predicción meteorológica operativa. Esto quiere decir que estamos probando y ensayando estos modelos, al menos el componente atmosférico, continuamente. Y esto hace que el componente atmosférico esté muy ajustado en los modelos climáticos. Y además nos permiten investigar los procesos y mecanismos que gobiernan el sistema climático mediante los estudios de atribución. Ahí tenemos pues, simulaciones con gases de efecto invernadero y sin gases de efecto invernadero, que están en verde. Podemos experimentar con estos modelos. Debido a la naturaleza caótica del sistema climático y a las incertidumbres que tenemos, que vienen de diferentes pasos, por ejemplo, los escenarios futuros de emisión, los modelos climáticos, que tienen diferentes aproximaciones cada uno, pues tenemos que hacer muchas simulaciones
para ser capaces de representar estas incertidumbres y este comportamiento caótico del sistema climático. Estas incertidumbres pues tienen que ver con cómo va a ser la sociedad futura, qué escenarios vamos a tener de forzamiento, de emisiones de gases de efecto invernadero y de aerosoles, condiciones iniciales para las simulaciones, diferentes tipos de modelos climáticos, técnicas de regionalización, y ahora vamos a comentar un poco, y según en qué alcance en el tiempo tengamos, aquí lo vemos en esta gráfica a la izquierda, pesarán más unas incertidumbres u otras. Al final de este siglo lo que más pesa es esto que está aquí en verde, que se refiere a los escenarios de emisión. Al principio lo que más pesa son las condiciones iniciales, pero en definitiva tenemos muchas incertidumbres. Esto hace que las evoluciones pues vayan expandiéndose con un tubo de incertidumbre a medida que contemplamos pues diferentes condiciones iniciales, diferentes modelos o diferentes escenarios de emisión. Y esto tenemos que representarlo cuando nosotros queremos tener una idea de cómo va a ser el futuro del clima. Decía que los modelos nos dan una resolución del orden de 100 kilómetros. Tenemos que bajar de escala. Si queremos tener datos para estudios de impactos y adaptación. Y para ello, pues tenemos dos técnicas, una dinámica y otra estadística. La dinámica se basa en anidar modelos regionales, pero con mayor resolución, de 10 kilómetros, 5 kilómetros, 20 kilómetros, anidados en los modelos globales. Y los métodos estadísticos de regionalización consiste en generar relaciones empíricas entre salidas de los modelos globales y predictandos, que son normalmente temperatura y precipitación. Son temperatura y precipitación porque generalmente son de los que tenemos datos más largos. En definitiva, las proyecciones, cuando hablamos de qué va a ser el futuro, tenemos una multitud de posibles evoluciones. Y esto tenemos que tener una idea de qué anchura tiene esta evolución. La anchura que tengamos de estas evoluciones, cómo se abre este cono de evoluciones, pues nos da una idea de la incertidumbre que tenemos. Si nos vamos a la anterior entrega del IPCC, ahora estamos en mitad de nuevos datos. Como sabéis, se ha publicado el último informe del Grupo 1, el de las bases físicas, en agosto. Todavía no se ha generado la información regional, así que la que voy a presentar aquí y en el visor corresponde al ciclo anterior. Aquí teníamos pues diferentes escenarios de emisión con una serie de lo que se llama sendas representativas de concentración, con un numerito. Este numerito nos da una idea de cuánto estamos desequilibrando en términos energéticos el sistema climático. Si la energía que entra es la misma que la que sale en el sistema climático, el sistema está en equilibrio y la temperatura no cambia. Pero si desequilibramos el sistema, y lo estamos desequilibrando añadiendo gases de efecto invernadero, pues lo que pasa es que el sistema tiende a calentarse para buscar un nuevo equilibrio. Bueno, estos escenarios de emisión nos hablan de cuánto está desequilibrado el sistema. Tenemos diferentes opciones, voy a pasar muy rápidamente. Estas opciones se traducen en diferente grado de calentamiento con su tubito de incertidumbre, y esto es muy importante. En AEMET y en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático tenemos dos fuentes de datos. Ahora vamos a hablar con más detalle del visor.
Pero en AEMET además tenemos un portal de datos que nos permiten descargarnos datos numéricos de forma masiva. El visor nos permite explorar sobre todo y jugar con los datos, pero tenemos también este portal. Ponemos, como digo, especial énfasis en la cuantificación de las incertidumbres. Voy a pasar rápidamente algunas transparencias. Este repositorio nos permite seleccionar métodos, modelos, escenarios, variables, periodos. Pero lo que nos descargamos aquí, y es de interés sobre todo para gente que va a trabajar con datos, son grandes volúmenes de datos. Y también tenemos gráficas precalculadas. Y esto es lo que se ofrece desde este repositorio. Últimamente se han añadido datos nuevos que todavía no se han incorporado al visor que vamos a ver después. Corresponden a nuevas regionalizaciones y nuevas formas de presentar estos datos. Ahora vamos a hablar del visor, que es un poco el núcleo central de la charla. El visor es una herramienta que nos proporciona información en rejilla de datos observacionales y proyecciones hacia el futuro, y además regionalizada. Tenemos posibilidad de tener, como digo, información en una rejilla en alta resolución, 10 kilómetros, lo tenemos aquí a la izquierda, y en estaciones, en las estaciones que tiene AEMET, en una colección de variables e indicadores relativamente grande. En definitiva, tenemos una cadena que es modelos globales, algoritmos de regionalización. Y lo que nosotros presentamos se obtiene después de aplicar estos algoritmos de regionalización, que intentan aproximarse lo más posible a la realidad. No son la realidad, pero son algo bastante parecido a la realidad. El visor del que estamos hablando, todo el mundo lo conoce. Aquí tenemos su dirección. Yo recomendaría a todo el mundo que hiciese una excursión por el visor. Prácticamente sin leer la documentación, cosa que no debiera decir, porque cualquier herramienta lo primero que debemos hacer es leer la documentación, pero vamos, yo soy el primero que cuando me dan una herramienta, lo primero que hago es ponerme a jugar y si me atasco leo la documentación. En cualquier caso, esto es muy intuitivo. Aquí tenemos datos, variables, escenarios, estaciones y si nos atascamos tenemos bastante documentación. Detrás de este visor tenemos, y esto es muy importante, un grupo de trabajo que resuelve dudas de los usuarios. A través del visor podemos plantear dudas, sugerencias, mejoras, y este grupo pues, es el que mantiene vivo el desarrollo de este visor. Tenemos una sección de novedades donde se cuentan en detalle qué cosas nuevas hay y cómo se traduce esto en cambios en los datos respecto a la versión anterior. Tenemos datos generados por nosotros, por AEMET o por otras instituciones, y datos generados en un contexto internacional. Ahora mismo los datos en rejilla están desarrollados en el marco del proyecto Eurocordes, y los datos en estaciones puntuales son datos generados por AEMET. Tenemos variables, toda una colección de variables muy grande relacionada con temperatura, con precipitación y con otras variables. Por ejemplo, tenemos evapotranspiración potencial, tenemos posibilidad de mostrar el valor original o el valor de la anomalía respecto a un cierto periodo de referencia, que suele ser mucho más interesante que el valor original. Tenemos posibilidad de definir en esta nueva versión
la estación, el periodo en el que queremos calcular las cosas. Inicialmente podíamos calcularlo para el año completo y para las 4 estaciones principales, pero podemos seleccionar nuestra propia estación también, seleccionando aquí los meses que nos interesen. Es muy importante decir que este visor además ha inspirado otros visores que al final se han exportado y se han inspirado en este visor nuestro. Este es un ejemplo de uno que se ha hecho para Centroamérica en colaboración con servicios meteorológicos centroamericanos, y este otro, muy importante, es el visor que sustituye al antiguo atlas estático que tenía el IPCC. El IPCC antes tenía una colección de mapas en papel o en PDF, y ahora mismo es un visor que tiene unas características y una presentación muy, muy parecida al visor Adapteca. De hecho, están las mismas personas por detrás, y este visor del IPCC se ha inspirado en el visor de Adapteca. En AEMET ahora mismo y dentro del Plan Nacional de Adaptación estamos embarcados en el siguiente ciclo, y para ello pues estamos planteando nuevos métodos de regionalización. Ahora mismo en el visor hay 2 métodos, y ahora pues tenemos una colección de métodos que estamos evaluando muy exhaustivamente. Entonces empezaremos, después de evaluar los métodos y los predictores, pues se hará una evaluación de modelos globales, y en unos meses empezaremos la producción de datos. 2 palabras respecto a lo que viene. Los escenarios. Esto es una combinación de escenarios como los que hemos visto, que nos dan una idea de cuánto se aparta el sistema del equilibrio, los RCPs más este numerito que tenía que ver con la energía. El RCP 8.5 se refiere a 8.5 vatios metro cuadrado de forzamiento a final de siglo. Estos escenarios ahora mismo, digo, son una combinación de escenarios socioeconómicos donde nos dicen qué tipo de mundo vamos a tener. Si va a ser un mundo, pues como tenemos aquí en el SSP5, fundamentalmente desarrollado en el uso intensivo de combustibles fósiles, o la sostenibilidad, o la desigualdad, o la rivalidad regional. Es una combinación de eso y de los RCPs, los forzamientos, cuánto nos separamos del equilibrio. Para un escenario socioeconómico podemos tener diferentes forzamientos. El último informe del IPCC ha seleccionado estos 5 fundamentalmente. Uno es compatible con el objetivo de 1,5 grados, otro con el objetivo de 2 grados del Acuerdo de París, y otros que se nos van ya por arriba. Aquí tenemos la gráfica correspondiente a las emisiones de CO2, y aquí las gráficas correspondientes a temperatura. Y voy a terminar con 2 transparencias que tienen que ver con qué buenas prácticas tenemos que tener para interpretar estos datos. Lo primero es que tenemos que explorar las incertidumbres. No hay una única evolución. Tenemos que explorar todas las fuentes de incertidumbres. Necesitamos tener simulaciones que nos den cuenta de las diferentes posibilidades de sociedad futura, de escenarios de forzamiento, de modelos climáticos, de técnicas de regionalización. Muy importante, no ceñirnos a una única evolución. Aunque los datos y las simulaciones se pueden obtener diariamente, su uso deberá ser siempre climático.
No tiene sentido comparar el año 2010 con el año 2090. Estamos hablando de clima y el clima es un promedio en un número suficiente de años. Lo que tiene sentido es comparar el promedio 2000-2030 con el promedio 2070-2100. Los datos no deben usarse fuera del contexto climático. Me gusta poner esta transparencia de la NOAA. No se trata de ver la ropa que nos ponemos en un día, que eso depende del tiempo que hace ese día, sino del clima, es decir, qué es lo que tenemos en el armario, qué tipo de ropa tenemos en el armario. Expresar esta información en forma probabilística. Si nosotros nos vamos al juego del pinball, no nos interesa tanto dónde va una bola, sino a la distribución de todas las bolas. Si nosotros tenemos una perturbación que nos cambia el clima, nos cambiará esta distribución de todas las bolas y, por supuesto, también afectará al destino de una bola determinada. Es decir, necesitamos siempre expresar en forma determinista el clima. Corregir los sesgos. Los modelos tienen sesgos. Esto se puede corregir o al menos expresar las proyecciones respecto a una referencia obtenida con el mismo modelo. ¿Qué más cosas? Pues necesitamos evaluar y seleccionar modelos globales. No todos funcionan igual de bien. Pues a lo mejor alguno que funciona claramente mal o claramente mal sobre nuestra zona, podemos descartarle. Bueno, y ahí tenemos ejemplos de cómo lo hemos hecho. Cuidado al seleccionar áreas muy pequeñas con características climáticas que no sean representativas de su entorno y que los modelos no los cojan razonablemente bien. Analizar y comparar toda la información contenida en el visor. En el visor hay mucha información que proviene de muchos modelos, de muchas técnicas de regionalización. Conviene analizarlo todo, pues como hicimos con esta guía, y comparar toda la información, explorar toda la información. Y con esto termino a la hora que tengo asignada, a y media. Espero que el contexto que he dado, la parte central, que es contar fundamentalmente el visor, las características y capacidades del visor, y la última parte que tiene que ver fundamentalmente con buenas prácticas de uso del visor, pues nos haya permitido situarnos para utilizar esta herramienta que esperamos y que sea útil para la comunidad de adaptación. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias, Ernesto. Tenemos ahora 10 minutos, como sabéis todas, para plantear alguna pregunta, ¿no? Han hecho una a través del chat. Hay unas cuantas personas que vienen de Canarias y preguntan que no se ven datos. Dice, no se ven datos de las Canarias. No sé si podemos dar alguna explicación un poco de cuál es la situación concretamente del tratamiento de las Canarias. Sí, esa es una pregunta muy importante. Tenemos dos fuentes de datos. Datos en rejilla y datos en puntos donde tenemos observatorios. En Canarias tenemos observatorios igual que en la península. Y esas proyecciones sobre observatorios las tenemos. En rejilla, ¿qué pasa con la rejilla? Bueno, pues con la rejilla estos datos proceden de simulaciones hechas en el contexto europeo. En el contexto europeo hay una colección de simulaciones a 10 kilómetros que incluyen pues la península ibérica y Baleares, todo el Mediterráneo y por supuesto el centro y norte de Europa. Canarias, las simulaciones que se han hecho para Canarias
son simulaciones que se han hecho no solo para Canarias, sino para todo el continente africano. Y se han hecho con muy poca resolución, comparado con las que se han hecho para la península. De hecho, en la resolución con la que se han generado estas regionalizaciones es de 50 kilómetros. Claro, eso, teniendo en cuenta el tamaño de las islas, no nos servía prácticamente para nada. Entonces, tenemos para Canarias datos que proceden de puntos, pero no datos que proceden de rejillas. Nos habíamos planteado hacer algo parecido para Canarias solo desde AEMET, pero eso es un esfuerzo ímprobo. Las simulaciones que se han hecho en el contexto europeo involucran a 10, 15, 20, no sé exactamente, instituciones con gran capacidad de cálculo, y han hecho muchas simulaciones. Si nosotros hubiésemos hecho para Canarias, habríamos hecho muy pocas. No tendríamos una idea de las incertidumbres. Entonces, de momento, y teniendo en cuenta nuestros recursos, tenemos para Canarias solo datos en estaciones y no en rejillas, utilizando salidas de modelos regionales. Gracias, Ernesto. Caben todavía hay 2 preguntas más de momento y 6 minutos tenemos. Dice Lola Raigón, antes lo había preguntado Vanessa Mendoza. La pregunta de ahora es de Lola Raigón y dice, ¿es cierto que la zona del Mediterráneo permite evaluar estimaciones de cambio de clima? Bueno, la zona del Mediterráneo y otras zonas. Las estimaciones vamos a ver, Entiendo que lo plantea como si fuera un escenario privilegiado de testeo en esta línea. Sí, hombre, pudiera ser, pero claro, cuando hablamos de evaluaciones siempre es evaluar una de dos, o evaluamos el pasado, y eso es algo que hacemos continuamente. Cuando tenemos un modelo, pues siempre vemos cómo se comporta ese modelo respecto a observaciones reales o reanálisis. Y eso lo hacemos sobre el Mediterráneo, pero no solo sobre el Mediterráneo. Lo hacemos, el Mediterráneo, desde luego, tiene unas características muy peculiares y desde luego se mira digamos, con mucho mimo y mucho cariño, pero no solo miramos el Mediterráneo. Y lo que iba a decir, y cuando miramos hacia el futuro, pues hombre, miramos ciertas predicciones, no tanto proyecciones de irnos mucho hacia el futuro, entre otras cosas, porque no tenemos forma de comparar con observaciones, pero sí miramos continuamente las predicciones estacionales, las decadales, es así. Y eso nos permite, pues, mejorar claramente los modelos. Gracias. Hay otra pregunta interesante de Maite Meaurio, dice aquí, entonces, a los datos a los que AEMET hace el downscaling, ¿no?, estadístico, ¿habría que hacerles corrección de sesgo? Pregunta. Y dice, también me gustaría saber su opinión sobre el cambio de familia de escenarios. Sí, bueno, los sesgos suelen estar más ligados a los métodos dinámicos. Los métodos estadísticos tienen menos sesgo. En cualquier caso, una de las cosas que siempre se recomienda a cualquier usuario es que estudie los posibles sesgos que pueden tener las simulaciones. No hay una única corrección de sesgos. No hay, depende
depende de la variable, depende de la aplicación. Cuando hablamos de, por ejemplo, de precipitación, podemos tener un sesgo en el número de días de precipitación, o podemos tener un sesgo en la cantidad de precipitación total, o podemos tener un sesgo en los periodos de mayor o menor precipitación. No hay una única forma de corregir los sesgos. Por eso, en la herramienta que tenemos en AEMET no lo corregimos, porque es que muchos usuarios nos han dicho que ellos prefieren hacer su propia corrección. Entonces, el visor, como es una herramienta de uso más general, pues hay una cierta corrección de sesgos, pero que no tampoco satisface a todos los usuarios. De hecho, hay algunos usuarios que nos dicen: a mí es que esta corrección de sesgos que habéis puesto no me resuelve mi problema. Entonces, ese es un punto importante. Y respecto a la nueva colección de escenarios, bueno, hay toda una colección de simulaciones globales. Estamos poniendo a punto los programas para regionalizar, y empezaremos a regionalizar en breve. Ahora mismo lo que estamos es evaluando los programas de regionalización. Gracias. Queda un minuto. A los canarios siguen intranquilos, porque dice José Luis Quevedo, dice: entonces, ¿qué evidencia sólida se dispone para prever el impacto climático en Canarias? Recuerdo que Shara hizo también un monográfico, una sesión para Canarias, pero si rápidamente en un titular, y después ya seguís por chat, Ernesto y José Luis. Sí, bueno, para Canarias, una de dos: o se monta algo similar a un esfuerzo de estos como el que se ha hecho para el resto de la península, pero que se ha hecho con un montón de socios europeos. O si no, fundamentalmente tendremos que utilizar datos en estaciones. Otra alternativa intermedia es que yo creo que merece la pena considerarla, es generar datos estadísticos en una rejilla de alta resolución. Esto lo hemos hecho también para la península. Está en nuestro repositorio. Se hizo inicialmente para los Pirineos, se amplió para la península. Se podría generar una rejilla en alta resolución para Canarias y generar datos estadísticos en esta rejilla de alta resolución. Y de alta resolución estoy pensando por a lo mejor 5 kilómetros, que es desde luego mucho más que los datos que hay de 50 kilómetros que estamos hablando para África. Muchísimas gracias. No acabaríamos. Yo tenía apuntadas 2 o 3 más, pero muchísimas gracias, Ernesto. Continuaríamos, si os parece, según el programa, y esperemos que, digamos, sea esa la oportunidad para seguir aprendiendo. Pasaríamos a la parte de diálogos, y en la parte de diálogos tenemos invitados a 2 personas, como son Fernando Valladares, por un lado, y tenemos también, a esperar aquí el programa, a Diego Ferraz, pero que tenía yo por aquí, vale. Fernando Valladares viene por el Museo Nacional de Ciencias Naturales y Diego Ferraz como Fundación Biodiversidad. Os cuento muy rápidamente el perfil y el formato ya lo conocéis. Fernando es doctor en biología, es investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y está asociado como profesor a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Digamos que él ha trabajado y está citado a un montón en lo que son investigaciones científicas sobre lo que es el papel de la biodiversidad y los impactos del cambio climático y la actividad en los ecosistemas. Recibió recientemente el premio, en el 2021, el premio Jaume I en la categoría de protección de medio ambiente. Y digamos que su preocupación por la crisis ambiental, bueno, la ha empeñado, digamos, a lo que es divulgar activamente sobre las crisis ambientales en diversos medios de comunicación. En este sentido, repetimos también
es una oportunidad porque es un gran comunicador y por lo tanto es un placer también tenerte en sala. Y digamos, y tiene un canal que es la salud de la humanidad en redes sociales. También, digamos, tiene, si estáis interesados, una página web que es valladares.info, donde, digamos, hay manera de seguir en contacto, o sea, estando al día un poco en los temas en los que trabaja. Y Diego Ferrá, de la Fundación Biodiversidad, él es ambientólogo y oceanógrafo por la Universidad de Vigo. Forma parte desde el año 2019 de Juventud por el Clima y ejerce de portavoz en lo que son diferentes jornadas, y también divulga contenidos relacionados con la crisis climática y ambiental en YouTube y en Twitch. Y como profesional ha trabajado de educador ambiental y recientemente en proyectos europeos en la Fundación Biodiversidad. ¿De acuerdo? Recuerdo que el diálogo llevaba por título un TAC, que era movimientos sociales, hay movimientos y activismo, ese era el TAC, y como lo que os comentamos en el formato en el que estábamos trabajando en base a unas preguntas. Vamos a hacer la primera ronda y empezaríamos por Fernando. En la primera ronda de preguntas, en esos 5 minutos que tenéis cada uno, os preguntamos, ¿no?, cómo ha influido el movimiento climático. Estamos en entorno universitario, cómo ha influido en el entorno universitario y en la universidad todo este movimiento climático hasta ahora, ¿no? ¿Qué grado de conciencia vosotros percibís en lo que es la propia comunidad universitaria y qué tipo de cambios, ¿no?, ha promovido o ha logrado? ¿Qué impacto ha podido tener? Sobre esas preguntas arrancamos. Fernando, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un placer estar hoy aquí y ojalá contribuyamos a comprender y a intercambiar información útil en este tema en general tan urgente como importante. Respecto a lo que preguntas de la influencia del movimiento climático en el entorno universitario, yo creo que el movimiento climático de los últimos años, sobre todo el protagonizado por los más jóvenes, ha impulsado, ha movido, ha removido las conciencias de la sociedad en general y de la universidad, del entorno universitario en particular. Para mi gusto no lo ha removido tanto como haría falta y traigo unas informaciones recientes, pero posiblemente un poco sesgadas. Sesgadas porque no he hecho un barrido sistemático de la comunidad universitaria, sino que viene pues, de mis experiencias, concretamente ahora después de la pandemia. Ya hablaremos, si no, de un poco de los efectos de la pandemia, pero ha sido ir terminando un poco de las clases online y empezar en estos últimos cursos. He tenido ocasión de una universidad de verano en Santander, ahora comienzan las clases en la Universidad Rey Juan Carlos y de ahí voy percibiendo cómo es la situación universitaria actual y creo que está un poco adormecida en temas climáticos. Me ha sorprendido, por ejemplo, ayer daba clases en cuarto de biología. Entiendo que biología es un grado muy próximo a los impactos del cambio climático. Quizá el grado de física sería el de las bases físicas, o estaría interesado en qué le pasa al clima, pero desde luego a los biólogos nos interesa, sabemos, aprendemos y estudiamos qué le pasa a los ecosistemas, a la biología humana y animal y vegetal o en un entorno de cambio climático. Y mi experiencia es que no saben ni les preocupan tanto como a veces comunidades especializadas, sectores ambientalistas, movimientos juveniles, Fridays for Future, Extinction Rebellion, incluso Teachers for Future, están a veces más informados, más motivados y más actualizados de lo que ocurre con el cambio climático, lo que es una COP. Ayer veíamos qué es una COP, qué es el IPCC, conceptos que me parecen claves para empezar a moverse en esto, que están un poco oxidados. La otra pregunta, o sea, el reverso, la relación reversa, la universidad, ¿cómo ha influido en el movimiento climático? Ahí sí creo que la conexión es muy buena. Movimientos, pues los que he mencionado, que son para mí los revulsivos del ambientalismo, ¿no? Fridays for Future, Extinction Rebellion, la misma Greta Thunberg, todos los For Future, porque han salido For Future, Mothers for Future, Fridays for Future, Teachers for Future, un montón de cosas For Future, pues todos los For Future juntos, el Extinction Rebellion y demás, beben muy fluidamente y con mucha motivación de la ciencia. Es un activismo muy basado en la ciencia, no solo se digieren como pueden los informes
densos y farragosos del IPCC, sino que consultan, preguntan, hacen mesas temáticas. O sea que desde la universidad o desde el ámbito académico hacia el movimiento climático, sí que creo que hay un flujo que se ha interrumpido poco durante la pandemia y que seguramente irá creciendo en los próximos años. ¿Qué cosas ha promovido como en esta interacción? Indudablemente la información científica a estos movimientos climáticos les ha provisto de un objetivo, ¿no? Se dice que el activismo es necesario, pero sin la ciencia no tiene precisión ni apunta a un objetivo. Pues precisamente de cara al activismo han conseguido objetivo y precisión. Ahora, ¿qué ha ocurrido en el ámbito universitario? Bueno, pues por ejemplo, se acaba de abrir ahora, este es el primer año, un diploma universitario en cambio climático que incorpora esa visión conjunta de impactos, bases físicas, y, mitigación y adaptación. Estaba el cambio climático en muchos másteres, pero ahora arranca una diplomatura nueva en la Universidad de Valencia y empieza a haber títulos propios y grados y másters en temáticas relacionadas con el cambio climático. Hay una demanda y ahí empieza a haber una oferta también universitaria en esto. No se te oye, Xavier. Sí, estoy silenciado. Sí, ahora me doy cuenta. Gracias, Fernando. Pues Diego, cuando quieras, tu mirada. Vale, pues muchas gracias, Xavier, por la presentación. Es un placer estar aquí compartiendo el diálogo con Fernando y con el resto de las ponentes en toda la jornada. La verdad que coincido bastante con lo que dice Fernando en el sentido de que hay que distinguir también lo que es alumnado universitario y movimiento climático, porque lo que decía él, ¿no? Muchas veces el alumnado está como adormecido, también por lo que sea coincide en una época muy mala en la que si te metes en la universidad a lo mejor tus prioridades cambian totalmente respecto a lo que es la vida real y te metes en la burbuja universitaria. Pero yo, por ejemplo, que tengo la universidad muy presente, que acabé el máster hace 2 años y que estudié una carrera, ciencias ambientales, una carrera que a priori también la gente debería tener una conciencia ecológica y relacionada con el medio ambiente y cambio climático bastante grande, y no la tenía, pero no la tenía ni el profesorado ni el alumnado. No había ni una parte ni la otra. Sí que es cierto que coincido con lo que decía Fernando, por parte del profesorado existe un gran flujo de información, normalmente más del ámbito científico, ¿no? Al final, desde Juventud por el Clima siempre decimos que obviamente la base de los movimientos climáticos es la base del conocimiento científico y del conocimiento relacionado con las ciencias climáticas, pero bueno, también se está viendo que poco a poco otras áreas de conocimiento de la universidad también van influyendo en movimientos climáticos. Viceversa, en ese movimiento climático hacia la universidad sí que ha habido, pero yo creo que no se ha consolidado. Sí que ha habido momentos puntuales, puedo poner ejemplos personales de Vigo, ¿no? de asambleas, acciones, etcétera, que se han llevado en la universidad, pero como que falta ese que cale, digamos, en lo que es el alumnado. Sí que, y la cosa es que veo un potencial muy grande en el tema de la influencia que puede tener el movimiento climático. Sí que es cierto que no, yo creo que la pequeña influencia que ha habido no fue respecto a la comunidad universitaria, al alumnado principalmente, no ha sido de ese cambio climático, no, ya que no es ni residual la gente que que lo niega, sino de cómo va a afectar, cuándo va a afectar y cuánto más o menos va a afectar, ¿no? Y también yo creo que puede aportar bastante en el movimiento climático en el tema de qué posibilidades de acciones hay, qué posibilidades de reivindicaciones hay, etcétera, etcétera. Y por último, antes, que sí que creo que puede tener un potencial muy grande, tanto ese, digamos, círculo de influencia del movimiento climático, universidad y viceversa, y que en este caso sí que debería funcionar como un bucle de retroalimentación positivo que en temas de cambio climático son muy peligrosos, pero que en este caso puede ser muy beneficioso. Y en cuanto a logros o cosas que ha promovido, bueno, creo que esto es un ejemplo, se podría ser un ejemplo, no sé si no creo que sea obviamente solo influencia del movimiento climático, pero que se estén teniendo unas jornadas de cambio climático y universidad es también sinónimo de que la sociedad está más concienciada con este tema, tiene más, por lo menos, interés, y que haya, no sé cuánta gente hay aquí, pero que haya gente, docentes que están trabajando y que le dediquen
sus horas de descanso, horas libres, a estar aquí, pues yo creo que es un gran paso, un gran logro. Esperemos que pueda también servir para seguir generando esa transformación. Muchísimas gracias. Bueno, vais al hueso, muy bien. Gracias, pero tenemos más preguntas, o sea que la cosa continúa y os vamos a plantear una segunda ronda con otras reflexiones, ¿no? Digamos que lo que queríamos preguntar es, digamos, qué pensáis que puede... En realidad, aparte, yo creo que ya habéis hecho la conexión, porque la pregunta tiene que ver con qué puede aportar ese movimiento climático a ese contexto universitario de futuro. Y si pensáis que este profesorado, aparte lo tenemos en sala, ¿no? Puede de alguna manera jugar un papel relevante, ¿no? De palanca o en qué línea. No sé si os animáis, Fernando, en primera ronda. Bueno, realmente me parece que el movimiento climático de cara al futuro solo va a crecer y va a actuar, lo queramos o no, nos guste o no, lo controlemos o lo aprovechemos mejor o peor, va a actuar de revulsivo, ya está actuando de revulsivo. Con la COP delante estamos viendo la cantidad de actividades que se están programando y también el carácter global de muchas de estas actividades, ¿no? Ahora rápidamente en las redes se ponen en contacto. Hace poco estaba en un grupo de trabajo muy espontáneo hecho por un movimiento climático efervescente que ponía en contacto científicos y de la India, de Estados Unidos, a mí mismo, algunos jóvenes que tenían una serie y rápidamente se abordan temáticas, surgen voluntarios para ir a misiones presenciales en determinados países y se coordinan acciones en cuestión de días, de pocos días, la verdad. Y esto para mí es también un revulsivo para las instituciones, ¿no? Que son característicamente lentas, ¿no? Que las instituciones se mueven con una parsimonia tremenda y estamos en una urgencia climática y para mí son ejemplos de que se pueden hacer las cosas mucho más rápidas, mucho más conectadas con la sociedad y mucho más conectadas con los tiempos que establece la dinámica exponencial en la que estamos ya con la emergencia climática. Para mí son ejemplos muy positivos, pero también entiendo que a veces generan posibles desencuentros o tensiones con una administración que es, como digo, una especie de diplodocus con dos bicéfalo, ¿no? Que decían que los predadores empezaban a comérselo por atrás mientras el otro cerebro no se daba cuenta. Este tipo de tetracefalias, que ahora lo vemos en España con el estado de las autonomías, el medio ambiente transferido, todos estos líos que se hace la administración para decidir cosas que digamos que caen de maduras, pues ahora están siendo desafiadas, pero a veces hay desencuentros. Y por poner un ejemplo de un desencuentro, quería mencionar brevemente el asunto de la Asamblea Ciudadana por el Clima, ¿no? Es un ejercicio de democracia directa, sería la primera vez en España que se realiza una asamblea ciudadana, ya no solo de clima. No es casualidad que sea por el clima, no es casualidad porque el clima está muy mal, pero sobre todo cuenta con unos activistas informados en aspectos biológicos, físicos, jurídicos, psicológicos, antropológicos, sociológicos, culturales, como no ha habido nunca. Y esto se ha organizado en muy poco tiempo y se ha organizado de una forma, digamos, yo diría, imparable. El marco jurídico y la fiscalidad ambiental españolas no están para nada a la altura de este desafío, pero para nada. Entonces, probablemente haya un desencuentro colosal entre las expectativas que levanta una Asamblea Ciudadana por el Clima, que solamente podrán recoger algunos frutos, algún éxito en aspectos de motivación, en aspectos históricos de haber sido la primera, pero en cuanto a cambios jurídicos de la ley de cambio climático, de las estrategias a medio y largo plazo de este país, va a ser un gran en fin, patinazo, ¿no? Y va a ser un patinazo por todos los lados. Los que más se van a patinar son los que más ilusión tienen en la Asamblea, pero también van a patinar las propias administraciones. Y recordar que este gobierno entró con la promesa electoral de una Asamblea Ciudadana. Es verdad que ha habido grandes razones, varias elecciones anticipadas y una gran pandemia para explicar el retraso, pero no está a la altura. Y no está a la altura no por nada, sino porque el engranaje administrativo, burocrático
nuestro país, como el de otros países, ¿eh? En esto igual no somos mucho peores, sino distintos, pero también muy burocratizados, hace que tomar decisiones sea difícil. Por eso las esperanzas de la democracia directa, pero la democracia directa hay que ensayarla, no siempre sale bien, y este instrumento que ahora he hecho ejemplos, pero hay más, ¿no? Hay otros dos muy importantes, el de las iniciativas legislativas populares y el de los referéndums, que en España tenemos todavía las cicatrices del referéndum de la OTAN y prácticamente no se ha hecho referéndum desde entonces, de los daños, de las tensiones y de lo mal que hemos digerido aquel ejercicio de democracia directa. Así que España tiene que aprender muchas cosas sobre la marcha y tiene sobre todo que engrasar la maquinaria administrativa. Y para engrasarla a toda velocidad, posiblemente el movimiento climático sea el revulsivo más necesario. Disculpar porque yo seguía con el chip de la primera ronda y os decía preguntar por el chat, pero no, que lo vamos a hacer en directo. O sea que ya veo que hay dos palabras, hay ahora José Luis también que ha entrado una pregunta, ahora las haremos. Damos palabra primero a Diego y entramos después al directo, digamos, y formuláis en directo vosotras la pregunta. Diego, por favor, tu reflexión. Muy bien, pues, bueno, como decíamos antes, ¿no? Realmente el movimiento climático tiene muchísimo que aportar en el contexto universitario en el futuro. Decía antes, Fernando, que es cierto que no existían titulaciones especializadas en temas de cambio climático y crisis climática. Ahora sale un diploma en la universidad, creo que es la Politécnica Valencia, pero hasta ahora no había, o los que había eran prácticamente residuales y obviamente no accesibles a todo el mundo por temas de ubicación, etcétera, etcétera. Sí que ahí puede haber otras pequeñas titulaciones, pero ese trasladar quizás las necesidades o intereses de la ciudadanía respecto a lo que le interesa, en este caso puede ser cosas de cambio climático, pues puede tener bastante influencia en el contexto universitario. Pero me gustaría más destacar quizás el papel relevante que puede tener el profesorado, que puede además y debe jugar ese papel. Y es que lo bueno de la crisis climática es que cualquier persona puede aportar, tenga conocimientos o no, sea desde una manera más individual o colectiva, pero va a poder aportar. Lo malo es que es necesario que todo el mundo aporte. Y es que además, en este aspecto, es el profesorado, sobre todo el universitario, tiene un potencial brutal y sea del ámbito que sea. En la crisis climática actual ya no va de que la comunidad científica diga hay que dejar de emitir CO2, no es cuestión de que desde la climatología se diga que el cambio climático antropogénico actual está sucediendo y no tiene precedentes en la historia geológica de la Tierra, tampoco que desde la química se diga los ciclos biogeoquímicos están totalmente alterados. Ya es cuestión de, entre comillas, reorganizar y reestructurar prácticamente todo. O sea, aquí es cuando entra cualquier ámbito de la comunidad universitaria, sea desde el ámbito de la economía, hay que ver también qué es lo que consumimos, qué es lo que comemos, qué es lo que construimos, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos con las personas y con el medio natural. El cambio climático ya es un problema de salud pública. Hace nada salió en una guía, la guía Climatarnos, del MITECO y del Instituto de Carlos III de Salud, que hablaba de cómo adaptarnos al calor. O sea, ya es un problema de salud pública. Entonces, lo difícil aquí es imaginar un sector del área de profesorado, del universitario, que realmente no tenga nada que aportar. Porque desde las ciencias naturales o puras, ¿no?, más conocidas, como decía, pues, para el tema de biología, se sobreentiende que ya se puede aportar, que se lleva haciendo mucho tiempo. Pero es que las ciencias obviamente sociales, sociología, psicología, antropología, historia, etcétera, etcétera, hay muchísimo que aportar. Desde otros ámbitos, como puede ser marketing, publicidad, comunicación, relaciones públicas, tiene un potencial brutal en influir en muchísimos aspectos culturales y sociales. Y ya en tema de artes y humanidades, en temas de concienciación, divulgación, difusión, etcétera, etcétera, y en tema cultural también tiene muchísima influencia. Y lo decía al principio, ¿no? Lo malo es que todo el mundo es necesario que aporte y ya no es que a título individual como persona puedes hacerlo, sino que la importancia del profesorado universitario en lo que nos queda para concienciar a las... Tampoco es cargar de conciencia, ¿no?, el profesorado de tener que hacer esto, pero obviamente hay un potencial brutal en cuanto a como persona formadora y educadora de las personas que están desarrollando. Estupendo, gracias, Diego. Recuerdo, podéis pedir palabra diciendo en el chat pido palabra, es que me he confundido yo al principio, o sea, simplemente tenéis que poner pido palabra o si no, en la barra de abajo donde pone reacciones
hay un emoji que es levantar la mano. Apretáis el icono y aparecéis ahí levantando la mano, ¿vale? Entonces, como he sugerido yo al primero a través del chat mientras iba esto en marcha, hay tres preguntas ya en el chat. Entonces, por conexión con lo último que se ha hablado, iba a dar entrada a José Luis Quevedo, que no sé si puedes conectar cámara. Me comentaba Marc que no sé si la tenías conectada. Ahí, José Luis, perfecto, te vemos. Gracias. Pues pregunta en directo lo que has puesto en el chat y así entramos a un diálogo más directo. Estupendo, gracias por darme la palabra. Simplemente a raíz de una sugerencia de un compañero de un paper que acaban de publicar, pues me vino a la mente la pregunta de si este activismo for future tiene algún rasgo diferenciador de otros movimientos activistas anteriores, ¿no? Es decir, en mi opinión, pues pienso que el movimiento Indignados ha marcado una especie de cenit, ¿no? En la implicación general social, ¿no? Y bueno, ahí está el ciclo de vida de este movimiento, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿hay algún elemento diferenciador de estos movimientos respecto de otros anteriores que permitan ilusionarse al respecto de un ciclo vital más largo? Bueno, también estamos comparando un movimiento en su fase de consolidación, un movimiento todavía muy joven, con los grandes movimientos ambientalistas como Greenpeace o Hemos perdido un momento, WWF y las 5 grandes en España o las famosas ambientalistas que tienen experiencia, pero por otro lado también adolecen de Fernando, tenemos un poco problema. Fernando, tenemos problema un momentín ahí. De ciertos males endémicos. Fernando, tenemos problema un momento de sonido. No sé si puedes quitar la cámara un momentín. ¿Nos oyes bien? ¿Nos oyes bien? Sí. Vale, pues es que te Pues hemos perdido toda la explicación. Entonces, ahí, apaga un momentín quizá la cámara, solo un momento, gracias. Vamos a ver si así me oís mejor. Sí. No, decía que es difícil establecer comparaciones entre los movimientos que están surgiendo ahora, estos For Future y demás, con las grandes organizaciones ambientalistas tradicionales, las 5Gs en España, los Greenpeace y demás, porque esos movimientos ya llevan 30 años o 40, alguno de ellos, más de 20 en cualquier caso, y adolecen de los males casi crónicos que vienen un poco con la edad, ¿no? Y que en ciertos aspectos tiene que ver con la institucionalización de los grupos de trabajo, de las actividades y demás, ¿no? Entran también en determinadas dinámicas de financiación, de mantener una infraestructura, en fin, cuestiones que por otro lado les dan, pero que por otro lado les quitan velocidad y frescura en sus acciones. Te hemos perdido. Entonces es difícil comparar. Fernando, ahora se perdía mucho y al final. No sé si te puedes conectar con cable, pero vaya, igual es un problema de la red o... Bien, vamos a ver si podemos apañarlo un poco. Diego, si no... Diego, también por saber tu opinión, por favor. Sí, yo creo que lo diferenciador, bueno, son dos cosas. La primera, bueno, destacabas el tema de los indignados, que también fue un movimiento más juvenil o de la juventud. En ese sentido sí que tiene bastantes similitudes, pero yo creo que la principal diferencia es el momento vital y social que estamos viviendo, ¿no? En el que creo que desde el arrastre de la crisis del 2008, la crisis en la que parecía que a lo mejor nos íbamos, la crisis climática y la crisis de salud pública por la pandemia, pues creo que ha hecho un cóctel en el que la sociedad realmente necesita cambios, y creo que desde el movimiento climático, que al final el movimiento climático es un movimiento social en el cual sigue habiendo
no solo, por decirlo, no solo se habla de cambio climático, sino que se intenta entrar desde diferentes puntos y diferentes transiciones, si lo queremos llamar así. Entonces, en este aspecto creo que es una buena punta de lanza, por decirlo, para transformar, bueno, para lograr una transformación en la sociedad. Bien, digamos, tú nos tienes que animar, o sea, que es que algo, digamos, tú que de un perfil joven y con esta trayectoria deberíamos creer en ti, ¿no? O sea, nos tendrías que seducir a todos de que efectivamente hay posibilidad, ¿no? Bien, gracias. En cualquier caso, a eso, Fernando, bueno, no sé, se perdió un poco, ya te decía a ver si te podías conectar con cable, no sé si ahora estás mejor de sonido. Ya te digo que mi experiencia es que a veces va y viene la señal. No sé si Vale, mientras vaya va. Vale, bueno. Si hay alguna cosilla más que quisierais añadir. Si no, de momento también nos están preguntando a través del chat. Bueno, creo que... Sí, adelante. No, dale, Fernando. Bueno, decía que creo que el activismo fresco, reciente, también le viene bien al activismo más tradicional, ¿no? Y se dan algunas mesas de colaboración. Por ejemplo, estoy viendo en Latinoamérica, en algunos sitios, Extinction Rebellion no tiene todavía músculo, no tiene masa crítica y se alía con las grandes ambientalistas de aquella región. Sufre un poco la estrategia, porque Extinction Rebellion tiene un perfil muy basado en la ciencia y esas otras grandes instituciones ambientalistas no tanto, y entonces las campañas se desdibujan un poco, pero de alguna manera se están viendo diálogos que yo creo que serán fértiles, pero me parece muy saludable para todos, para el propio ambientalismo, estas nuevas corrientes que vienen empujando con objetivos muy firmes, con personas que están destinando en ocasiones mucho de su tiempo y de su esfuerzo por amor totalmente al arte, y están dejando de ir al colegio, que así empezó todo, ¿no? Los viernes para manifestar. Bien, gracias. A ver, Jesús, lo digo, no me he olvidado de Eduardo ni de Belén, pero son dos preguntas de ámbito más académico. Estamos en la parte de movimientos sociales y Jesús, ahora mismo, hazla directa, Jesús Marco. Haz directa la pregunta. Sí, no, solamente que Fernando ha expresado su opinión sobre, a mí es un tema que a mí me interesa, la cuestión de las asambleas ciudadanas por el clima, ¿no? Y cómo se van a implementar en España, ¿no? Este otoño, a partir de noviembre, ¿no? Entonces también quería, Diego, también cómo ve su posible desarrollo en España, ¿no? En este otoño y invierno. Bueno, eso, como decías, a priori se van a hacer ahora en otoño. La verdad que porque esto salió, yo creo que en abril, marzo, había salido el aviso desde el Ministerio que se iban a llevar a cabo, que se van a realizar de forma virtual y que a priori van a ser no vinculantes. Sí que es cierto que una de las, eso como comentaba antes Fernando, uno de los propósitos del gobierno era convocar estas asambleas, se van a convocar ahora. Muchas peticiones, desde muchos ámbitos de asociaciones ecologistas, desde incluso Juventud por el Clima, se pedía que fuesen vinculantes, es decir, que lo que saliese de allí, digamos, se llevase a cabo, o por lo menos se hiciese una hoja de ruta con esos puntos. Pero sí que es cierto que cuando te vas a la legislación actual española, creo que es demasiado complicado, y esto lo digo a título personal, habría que hablar con alguien, una persona jurista experta, que una asamblea, que lo que salga de una asamblea para el clima sea o jurídicamente vinculante o vinculante. Lo que sí que se espera, independientemente de que sea vinculante o no, que realmente va a mostrar, y está seguro, porque al final la forma de funcionar esta es como por una forma de sorteo, no se selecciona a la gente a dedo. Por lo tanto, yo creo que lo que va a salir, desde lo que pensamos que va a suceder, obviamente, es que se va a mostrar el grado de conciencia respecto al cambio climático que tiene la sociedad española, que probablemente sea mucho mayor de que lo que se espera la gente, y probablemente las medidas que salgan allí sean mucho mayores de las que a día de hoy tenemos. Gracias, Diego. Recuerdo, estamos en el Ecuador de esta parte de preguntas. Os recuerdo que es tanto preguntar como intervenir en clave reflexiva. Si alguien quiere hacer algún complemento desde otra mirada, es un diálogo, o sea que pero en cualquier caso las dos cuestiones que andaban aquí a la espera tenían que ver con el ámbito académico y lo plantean
en términos de pregunta. Y una plantea la necesidad, digamos, si cómo estaban los postdoctorados en cambio climático, es a nivel más informativo, y que la planteaba Eduardo. Y después, perdón que no te he dado entrada porque he leído directamente del chat, y después Belén, que en todo caso podría formularla directamente también. A ver, primero a la de Eduardo Manuel Molina, de cómo están los postdoctorados en cambio climático. Si me puedes destacar, Eduardo, Mar, así le vemos la cara, aunque le he pisado yo la pregunta leyendo la del chat. ¿A dónde estamos, Eduardo? Ahí. Creo que está destacado. Vale. Ahí, Eduardo, vale, Sí. vale. Venga, Eduardo, gracias. Vale, entiendo que pero no sé si quieres matizar la cuestión o es puramente en clave de en qué situación está esto. A ver. No se oye, Eduardo. No se te oye, Eduardo. No se te oye. Hola. Bueno, hacemos de momento que respondan la pregunta, por favor. ¿Sí? Si queréis comentar, Fernando, no sé, o Diego. Bueno, Sí. no me queda del todo claro si la pregunta alude a si hay posgrados o si los que hacen estancias postdoctorales, experiencias postdoctorales, investigación postdoctoral tienen luego recorrido. Pero bueno, las dos cosas están un poco relacionadas porque realmente es la fase después del grado, de ya un nivel de especialización en cambio climático. Por lo que sé, hay bastantes grados en España que están acompañados luego de un posgrado en materias climáticas, pero no sé de ninguno que realmente profundice o esté centrado completamente en el cambio climático, sobre todo con esta visión más inclusiva, porque en aspectos de la física o en aspectos ambientales, pues sí que digamos, hay materia que se imparte, pero no hay, que yo sepa, un posgrado climático. Belén, pues sí que está la universidad climática y hay intentos así, ¿no? Pero que son pequeñas aproximaciones. Gracias, pues Belén, si quieres. Y yo, como estamos, bueno, pues hoy la tarde, ¿no? Hoy todo esto, el seminario es Universidad Cambio Climático, ¿no? Cambio Climático, Universidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pienso y comparto con vosotros, y por eso quería saber vuestra opinión, ¿no? Que hay un déficit, ¿no? En nuestras propias titulaciones. La universidad transitó al famoso proceso de Bolonia y habló de una responsabilidad social, que ahora a lo mejor tendríamos que incorporar ecorresponsabilidad social, y que los grandes retos que tiene el planeta demandan una ecoalfabetización científica, y yo considero que la universidad sigue formando al ciudadano, pero forma a los futuros profesionales, ¿no? Y ahí puede estar los modos, ¿no? De cambiar del hacer y del sentir y del ser, ¿no? Y del estar, ¿no? Entonces, ¿cómo veis a la universidad desde fuera a este macro o a este elefante o dinosaurio, ¿no? En relación a si realmente estamos dando respuesta a lo que la sociedad necesita y el planeta necesita en nuestros planes de estudio. Bueno, es toda una pregunta. O sea, la primera parte la comparto al 100% en el sentido de que ese papel de la universidad es trascendental, es importante y lo puede hacer muy bien. La segunda parte, que es si lo está haciendo tan bien, pues creo que siempre hay margen de mejora. Me parece que falta transversalidad, todavía seguimos repartiéndonos por facultades, repartiéndonos por áreas de especialización y, por ejemplo, con la pandemia, por poner un ejemplo tremendo en el que la ciencia salió a la palestra y estuvo durante un par de meses ayudando directamente con el gobierno, pues vimos que, por ejemplo, las humanidades no estaban en ninguno de los comités de expertos, cuando son problemas sociales, antropológicos, psicológicos tremendos, y a esas tres disciplinas, por decir algunas, no están contempladas. Entonces, no pensemos que el cambio climático es solo temperatura y humedad, ni tampoco por meter la biología lo estamos abordando. Hay muchas otras dimensiones que precisamente la universidad, por ser universal, podría aglomerar e incluir, pero todavía seguimos trabajando muy dentro de nuestras casillas, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia surgió un laboratorio que lo pongo muchas veces como ejemplo, muy divertido, muy interesante, muy sugerente, el laboratorio filosófico de la pandemia y el antropoceno, en el cual se están forzando foros de debate entre especialistas de ámbitos muy distintos.
creo que ese tipo de iniciativas muy universitarias, esa es una iniciativa muy apoyada, por ejemplo, por la propia Complutense, pues son caldos de cultivo para abrir nuestras mentes a problemas que son mucho más que una cuestión de temperaturas y presiones atmosféricas. Gracias. Hay una palabra también de Victoria Vázquez, por favor. Nada, muchas gracias. Pues nada, un placer escuchar a todas las personas que estáis interviniendo y un poco en la línea de lo que estaba planteando Belén de la Complutense, compañera de área también y de otras muchas andaduras, ¿verdad? Y también lo que estaba diciendo de qué puede hacer la universidad, ¿no? Y esas pues, muchísimas carencias que tenemos por ser una instituciones como muy brontosaurias, ¿no? Y con unas, pues eso, muy enquilosadas, ¿no? Y al mismo tiempo, como también estamos muy acostumbradas a trabajar en áreas de conocimiento, como decías, Fernando, muy cerradas, ¿no? Y muy encasilladas. Entonces, en esa línea de intentar pues, un mayor diálogo interdisciplinar, de intentar también que la universidad salga, ¿no? de los muros y se ponga en contacto con iniciativas más de movimiento climático, etcétera. Yo siempre tengo como una tensión ahí que me gustaría también que me dierais vuestra opinión o algún comentario, que es toda la parte esta de que puede aportar la universidad también en el diálogo con otras instituciones, con administraciones, pero también con empresas, ¿no? Porque está claro, cuando hablamos de sociedad civil, enseguida visualizas, pues eso, movimiento climático, y ahí visualizas un diálogo que no crea tantos conflictos. Pero también creo que la ciudadanía también necesitamos también de las empresas, ¿no? Y de cambiar ese modelo económico y de no hacer greenwashing, etcétera, ¿no? Entonces veo ahí siempre una tensión de cómo fomentar esa relación, ese impacto social, hacer entrar a las empresas a este cambio cultural y en todos los niveles, ¿no? Como decís, a ese diálogo, pero sin que se produzca, sin que nos engullan en otro tipo de, a lo mejor, de lenguajes, ¿no? ¿Cómo mantener esa tensión? ¿Qué pensáis al respecto? Todo ese tipo de cosas. Nada, gracias. Bien, minuto final, por favor, venga. Diego, dale un poco, que si no acaparo yo. No, iba a decir que, muy rápido, que un problema que yo vi tanto cuando estaba en la universidad y ahora que ya no estoy, es que el cambio climático es un problema de la sociedad en general y la universidad durante mucho tiempo, por lo que sea, ha vivido a espaldas de la sociedad en el sentido de interacción directa con la sociedad. O sea, la gente universitaria, la gente de la academia, no era, digamos que no estaba interrelacionada en términos de conocimiento que había. Y ya no, más en concreto la ciencia. La ciencia ha vivido de espaldas a la sociedad. O sea, la sociedad ha vivido a espaldas de la ciencia, por así decirlo. Ahora, como dice Fernando, a través de la pandemia se le ha dado voz, por así decirlo, a la ciencia. Pero ya no es que la gente se interese por hacer ciencia o cualquier otro ámbito de la universidad, sino que simplemente, por ejemplo, el tema de cultura científica, que cualquier persona pueda tener digamos, ese mínimo de conocimiento de que te puede valer para cualquier cosa en la vida. Entonces, ya no es responsabilidad, obviamente, de la gente que está, del profesorado, que está en la universidad, pero sí que es cierto que abrir, digamos, ver que la universidad y el ámbito universitario no es algo cerrado, ya no entre áreas, que sí que es cierto que existe como, por así decirlo, esa, no voy a decir endogamia, pero sí ese, digamos, totalmente cerrado de departamentos, incluso dentro de la misma área de conocimiento, departamentos muy cerrados, sino que se intenten hacer que se vea que es útil, que el conocimiento de la universidad, sea del ámbito que sea, es útil para la sociedad y que realmente es relevante y debería ser escuchado. Digo, o sea, desde el ámbito científico, desde el ámbito de las humanidades, desde el ámbito de las ciencias sociales, desde cualquier tipo de ámbito. Y el tema de las empresas siempre es un tema complicado, ¿no? Porque como decías, el tema del greenwashing. Normalmente las empresas casi siempre van a tener ese interés económico, que van a querer ganar dinero y a lo mejor muchas veces incluso haciendo ese greenwashing a acciones, productos o servicios que no son respetuosos con el medio ambiente. Entonces ya es algo que hay que ver ya en términos muy particulares, de qué empresa, cómo, por qué, etcétera. Bien, dos temas para Fernando, muy rápido, vamos cerrando. Es por vale, sí, muy rápidamente.
la universidad puede, y creo que puede, y debe, y va a hacer un papel importante en la mediación con las empresas y también por el mismo grado de complejidad e idoneidad con la política. Ya hay iniciativas en que la universidad media entre las izquierdas y las derechas para hablar de clima sin que sea politizado, ¿no? Y ya por terminar, o sea, aparte de que creo que la universidad lo puede hacer y lo va a ir haciendo, tiene que jugar ese papel neutro desde el conocimiento sobre temas que enseguida se polarizan hacia lo económico, el rendimiento financiero o la politización. Además, otra cuestión que quería mencionar es que, fijaros, una diferencia entre Teachers for Future y las universidades es que en Teachers for Future lo primero que hacen es trabajar en el colegio para que el colegio sea sostenible, el aula, los niños, los padres, las familias. Sin embargo, en la universidad es todo como una cosa externa. No, tú luego haces lo que quieres. No, qué diablos, el campus universitario tiene que ser sostenible. A la entrada de la universidad tienes que tener una cosa que sea climáticamente no sé qué, para irlo viviendo, ¿no? Y eso quizás es algo que podemos aprender de Teachers for Future, por ejemplo. Bien, muy buenas sensaciones porque no acabaríamos nunca, pero el tiempo es finito y hay que guardarse un poco para continuar. Muchísimas gracias, Diego y Fernando. Gracias al resto que habéis compartido también vuestras reflexiones. La buena noticia que acabaremos a las 6, la mala noticia que os perdéis 2 o 3 minutines de la pausa café porque empezaremos a las 17:30 en punto. ¿Vale? Pues poco más. Si queréis, os recomendamos, ya lo dijimos el otro día, os pedimos, no es que os recomendemos, encarecidamente que no salgáis de sala, simplemente apaguéis máquina, micro y cámara, vaya, pero sin salir de sala porque los grupos ya están configurados para la fase siguiente. Nos vemos a las 17:30, ¿de acuerdo? Venga, muchísimas gracias.